Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, donde la farándula turca es nuestra especialidad. Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de este fandom. Así que prepárense un cafecito, acomódense bien y pónganse cómodos porque el chismecito de hoy viene cargadito. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque sea en la ficción, y bueno, también un poquito en la realidad. Sí, mis amores, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de los rumores, confirmaciones y chismecitos que rodean a esta expareja que sigue dando que hablar. Pero antes de empezar con este salseo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, déjenme un like si les gusta el chisme jugoso. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, al grano. Han estado circulando rumores desde hace tiempo, algunos más fuertes que otros, sobre el porqué de la ruptura entre Hande y Kerem. Sabemos que su romance nació en el set de Senkalkapm, una serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un final feliz digno de un cuento de hadas. La serie se convirtió en un fenómeno global, abriendo puertas a ambos actores a niveles de fama que quizás no habían anticipado. No solo conquistaron Turquía, sino que sus nombres resonaron en Latinoamérica, España, e incluso en países más lejanos. Y por supuesto el hecho de que su romance trascendiera la pantalla alimentó aún más la fantasía de los fans, quienes los idealizaban como la pareja perfecta. Pero como en toda historia, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Después de meses de amor, viajes, portadas de revistas y miradas cómplices, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre todos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió ese amor que parecía indestructible? Las teorías han sido muchas. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado fuerte para ellos, otros apuntaban a incompatibilidad de agendas y otros, los más atrevidos, hablaban de terceras personas en discordia. La presión mediática sin duda fue un factor importante. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada gesto interpretado como una señal de felicidad o discordia. Era como si vivieran en una pecera gigante constantemente observados y juzgados. Las agendas, por supuesto, también jugaron su papel. Tanto Hande como Kerem estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevaban a diferentes partes del mundo, obligándolos a pasar largos periodos de tiempo separados. Mantener una relación a distancia nunca es fácil, y cuando se combina con la presión de la fama, las cosas pueden complicarse aún más. Y luego estaban los rumores de terceras personas, esos chismecitos que nunca faltan en ninguna ruptura de celebridades. Se rumoreó que Hande había sido vista con otros actores, mientras que a Kerem se le atribuyeron coqueteos con algunas compañeras de reparto. Pero como siempre estos rumores nunca fueron confirmados y podrían ser simplemente producto de la imaginación de algunos fans o de la intención de generar polémica. Pero hoy, mis queridos chismosos, tenemos algo más que teorías. Hoy tenemos una posible confirmación. Y es que según fuentes cercanas a Hande Erçel, los celos de Kerem Bürsin habrían sido uno de los detonantes principales de la ruptura. Sí, lo que oyen. Aparentemente Kerem no llevaba muy bien el éxito arrollador de Hande, su creciente popularidad y las miradas que atraía. Ahora, antes de que empiecen a crucificar a Kerem, quiero que tengamos en cuenta varias cosas. Primero, los celos son una emoción humana, todos los hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Segundo, estar en una relación bajo el escrutinio público constante no es nada fácil. Imagínense tener a millones de personas opinando sobre cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus interacciones y creando historias donde no las hay. Es una presión enorme que puede afectar incluso a la pareja más sólida. Es importante recordar que Kerem y Hande eran jóvenes, con toda una vida por delante y con muchas metas por alcanzar. Estaban aprendiendo a navegar por las turbulentas aguas de la fama y el amor, y no siempre tomaron las decisiones correctas. Los celos, en particular, son una emoción que puede ser muy destructiva en una relación. Pueden generar desconfianza, resentimiento y, eventualmente, la ruptura. Pero, ¿qué es lo que supuestamente detonó estos celos? Al parecer, la creciente popularidad de Hande la llevó a trabajar en proyectos con otros actores y directores, algunos de ellos muy reconocidos en la industria.
Y aunque Kerem confiaba en Ande, la idea de verla interactuando profesionalmente con otros hombres, rodeada de atención y admiración, le generaba cierta inseguridad. Se dice que hubo varias discusiones al respecto, algunas más acaloradas que otras. Ande, por su parte, sentía que Kerem no confiaba en ella y que estaba limitando su crecimiento profesional. Ella siempre ha sido una mujer ambiciosa y trabajadora, y no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños por complacer los celos de su pareja. Imaginemos la escena. Ande, una mujer joven, talentosa y hermosa en la cima de su carrera, recibiendo ofertas de trabajo de todas partes. Directores prestigiosos, guiones interesantes, la oportunidad de trabajar con actores de renombre. Y Kerem, su pareja, sintiendo que la está perdiendo, que su éxito lo eclipsa, que ya no es el centro de su universo. Es una situación muy común en las relaciones, especialmente cuando uno de los miembros de la pareja tiene un éxito profesional mayor que el otro. La inseguridad puede surgir y los celos pueden comenzar a corroer la relación desde adentro. Además, otro factor que pudo haber influido en la situación fue la diferencia en la exposición mediática de ambos. Ande, gracias a su belleza y talento, siempre ha sido un imán para los fotógrafos y los medios de comunicación. Kerem, aunque también es un actor muy popular, no goza del mismo nivel de atención que Ande. Esto obviamente pudo haber generado cierta envidia y resentimiento en él. Ojo, no estoy diciendo que Kerem sea una mala persona o que haya actuado de forma maliciosa. Simplemente estoy exponiendo una posible explicación a lo que pudo haber sucedido entre ellos. Recordemos que todos somos humanos y que cometemos errores. Y en una relación, la comunicación, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para superar cualquier obstáculo. La falta de comunicación, precisamente, es uno de los principales problemas en las relaciones. Cuando las parejas no se comunican abiertamente y honestamente sobre sus sentimientos, las cosas pueden empezar a complicarse. Los resentimientos se acumulan, los malentendidos se multiplican y la relación termina resintiéndose. Y en el caso de Ande y Kerem, la presión mediática pudo haber dificultado aún más la comunicación. Era difícil para ellos hablar de sus problemas en privado, sin que sus palabras fueran malinterpretadas o utilizadas en su contra. Ahora bien, ¿cómo confirmamos esta información? Pues bien, como les dije al principio, esta información proviene de fuentes cercanas a Ande. Personas de su círculo íntimo que obviamente prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias. Estas fuentes aseguran que Ande se sintió asfixiada por los celos de Kerem y que llegó un punto en el que ya no pudo más. De hecho, algunos medios turcos han publicado recientemente artículos insinuando que Ande habría buscado consuelo en otros hombres después de la ruptura. Pero ojo, estos son solo rumores y no hay nada confirmado al respecto. Lo que sí es cierto es que Ande se ha mantenido muy enfocada en su trabajo y ha tratado de mantenerse alejada del escándalo. Los rumores de posibles nuevas relaciones de Ande solo alimentaron aún más la especulación y el morbo de los fans. Algunos la criticaron por supuestamente haber superado a Kerem demasiado rápido, mientras que otros la defendieron, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida. En este tipo de situaciones, es importante recordar que las celebridades también son personas, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Tienen derecho a sufrir, a equivocarse y a buscar la felicidad a su manera. Por su parte, Kerem también ha seguido adelante con su carrera, aunque se le ha visto algo más reservado y melancólico. Algunos fans incluso aseguran que todavía está enamorado de Ande y que espera una posible reconciliación en el futuro. Pero, como dice el dicho, el tiempo dirá. El hecho de que Kerem se haya mostrado más reservado y melancólico después de la ruptura también ha sido objeto de análisis por parte de los fans. Algunos lo interpretan como una señal de que todavía siente algo por Ande, mientras que otros creen que simplemente está lidiando con el dolor de la separación. Lo que sí es evidente es que la ruptura ha afectado a ambos actores, tanto personal como profesionalmente. Han tenido que aprender a navegar por la vida sin el apoyo del otro, a enfrentarse a la presión mediática y a reconstruir sus vidas por separado. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Ande y Kerem dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Muchos de nosotros seguimos soñando con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo personal y profesionalmente. Y hablando de crecimiento, Ande Erçel está imparable. Acaba de anunciar nuevos proyectos cinematográficos y televisivos que prometen ser todo un éxito.
Su carrera está en ascenso y no hay quien la detenga. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y se espera que pronto lo veamos en la pantalla grande. La capacidad de Andy y Kerem para seguir adelante con sus carreras a pesar de la ruptura es admirable. Demuestra su profesionalismo, su dedicación y su pasión por la actuación. Ambos han logrado superar un momento difícil y han demostrado que son capaces de brillar por sí solos. Así que, mis queridos chismosos, esta es la historia, o al menos una posible versión de la historia, detrás de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor, celos, ambición y presiones mediáticas que nos demuestra que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. Pero no todo está perdido. Como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y apoyándolos en sus carreras individuales. Quizás en algún momento del futuro, Hande y Kerem puedan reconciliarse y retomar su relación. O quizás no. Quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad con otras personas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el destino. Lo importante es que ambos hayan aprendido de esta experiencia y que puedan aplicar esas lecciones en sus futuras relaciones. Y que, a pesar de todo, sigan siendo recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Y ahora, para recapitular un poco, hoy hablamos de los rumores que apuntan a los celos de Kerem como una posible causa de la ruptura con Hande. Analizamos los posibles factores que pudieron haber influido en esta situación y reflexionamos sobre la importancia de la confianza y la comunicación en una relación. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este salseo. ¿Creen que los celos fueron realmente el detonante de la ruptura? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? Déjenme saber sus pensamientos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y sigan conectados conmigo para más noticias del corazón, chismecitos y salseo del mundo del espectáculo turco. Gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.